Una vez leí una frase que expresaba lo siguiente: no dejes que tu conciencia te detenga, ni sueñes con lograr dignidad. Toda la dignidad que Él te pide es que sientas tu necesidad de Él. Esto Él te da, esto Él te da. Es el suave rayo iluminador del Espíritu. En Mateo 8, versículos 5 al 10, se nos narra la siguiente historia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. De este relato podemos sacar tres conclusiones. La primera es que para poder acercarnos a Jesús a fin de esperar su milagro, debemos hacerlo reconociendo nuestra indignidad como pecadores que somos. La segunda es que necesitamos fe para creer en su palabra y rendirnos completamente a Cristo para esperar lo que pedimos, como aquel centurión. Y la tercera es que si deseamos obtener el milagro de Jesús, debemos reconocerlo como nuestro Señor con la autoridad que de Él emana, al igual que el centurión la tenía frente a sus subordinados. El joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna en Marcos 10, versículos 17 y siguientes, al final se fue decepcionado ante la respuesta del Señor y con el mismo sufrimiento derivado de su incertidumbre, porque prefirió aferrarse a sus riquezas antes que soltarse de ellas para abrazar a quien le hubiera proporcionado gratuitamente aquella eternidad. Y es que los hombres solo tenemos dos brazos, y si los usamos para abrazar lo que es de este mundo, entonces no podremos abrazar a Cristo, al mantener una resistencia opuesta a la rendición incondicional que el Señor exige a su autoridad, como parte del negarse a uno mismo. Bajo el reino del príncipe de la potestad del aire, también hay personas que se aferran con ansia a otras cosas propias del mismo, materiales o no, como sus propias creencias, opiniones o interpretaciones ajenas a la palabra de Dios. Por tal motivo, Jesús no les pide lo mismo que a aquel joven, pero seguirán sufriendo el mismo dolor mientras siga habiendo resistencia por su parte. Y este dolor nada tiene que ver con la aflicción que prometió Jesús a todos aquellos que sufren por su nombre, sino que es un sufrimiento propio de un mundo ajeno a la voluntad de Dios, que se afana por cosas que no pertenecen a su reino. Cuando alguien que se considera creyente lleva tiempo luchando contra los dos únicos mandatos que nos dejó nuestro Señor, es decir, el bautismo y la participación de la Santa Cena, ofrece la misma resistencia que le provoca ese dolor y pesar, impidiéndole disfrutar del gozo de su salvación. Es como aquella tristeza del mundo que provoca muerte, al contrario que la tristeza de Dios, fruto de un arrepentimiento que lleva a la vida eterna. Quizá nos ayude a soltar la carga inútil y el sentimiento de debilidad que nos esclaviza, recordar que el poder de Dios se perfecciona precisamente en nuestras debilidades, tal y como el Señor se lo reveló al apóstol Pablo cuando le pidió que le quitara el aguijón de la carne. Por lo tanto,
oremos para que nuestra dependencia y vulnerabilidad sirva para buscarle de todo corazón, en vez de rendirnos ante las circunstancias que nos rodean. La oración eficaz del justo tiene poder porque todas son escuchadas por quien todo lo puede. Pero como se nos dice en Santiago 4:8, si queremos que Dios se acerque a nosotros, primero debemos acercarnos nosotros a Él. Y sabemos que solo hay una manera por medio de la rendición incondicional ante su Hijo, en demostración de fe y una actitud que nos lleve a reconocer lo indignos que somos de recibir la gracia otorgada. Porque hay quien cree que no merece ser bautizado ni tomar la cena del Señor debido a su indignidad. Pero estas personas solo ven un mero espejismo, al no darse cuenta de que el Señor no vino a salvar a los que se consideran justos y dignos, sino precisamente a los pecadores que, como aquel publicano de Lucas 18:3, no se atrevía a alzar los ojos al cielo debido a la vergüenza de su indignidad, pero que regresó a casa justificado y enaltecido ante Dios debido a su humillación. Porque como está escrito en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si queremos recibir esta gracia para alcanzar la salvación que solo se nos otorga por medio de ella y la fe en el Salvador, no tenemos más remedio que rendirnos incondicionalmente para alcanzar la vida eterna. Cierto, no somos dignos por méritos o lo que hagamos, pero paradójicamente, al ser salvos por mera gracia, se nos otorga dignidad por la sangre de Jesucristo. Dejemos de buscar el mérito o dignidad fuera de Él y entendamos que no hay nada que podamos hacer más que dar gracias y demostrar nuestro amor por obediencia, porque todos moriremos con pecado, aunque justificados. Pero ese amor a Jesús solo lo podemos evidenciar no por mera palabra, sino a través de los hechos, reteniendo sus mandatos para guardarlos y vivirlos. Es verdad, yo no soy digno, y doy gracias a Dios porque mi indignidad resalta su gloria como única fuente de salvación. La obra y el mérito son desechados, y nada busco en mí más que depender de Él en todo, sobre todo en la dignidad que solo el Señor me puede otorgar. Por lo tanto, pongamos por obra las palabras expresadas en Santiago 4:7, es decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así es, esta es la única resistencia que debemos practicar. Gracias, Padre, porque no soy digno y solo uno lo es, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. A Él sea todo el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. En el nombre de Cristo. Amén.